The Maze Runner. Libro 1 de la saga Correr o Morir. Escrito por James Dashner. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 7. Comenzaron por la caja, que en ese momento permanecía cerrada. Era una puerta doble de metal apoyada contra el suelo, cubierta con una pintura blanca agrietada y oxidada. Había mucha más luz y las sombras se movían en la dirección opuesta a la que Thomas había visto el día anterior. Todavía no habían divisado el sol, pero daba la impresión de que iba a aparecer en la pared oriental en cualquier momento. Albi apuntó hacia abajo, señalando las puertas. Esto es la caja. Una vez por mes recibimos novatos como tú. Nunca falla. Una vez por semana nos llegan suministros, ropa, algo de comida. No necesitamos mucho. Prácticamente nos abastecemos nosotros mismos. Thomas hizo una señal afirmativa. Sentía que el cuerpo le ardía de ganas de hacer preguntas. Necesito una cinta adhesiva para pegarme la boca, pensó. Esa caja es una sorpresa constante para nosotros. ¿Me captas la idea? Continuó. No sabemos de dónde vino, ni cómo llegó hasta aquí, ni quién está a cargo. Los larchos que nos mandaron aquí no nos dijeron nada. Tenemos toda la electricidad que nosotros necesitamos. Cultivamos y criamos casi todo lo que comemos. Nos hacemos la ropa y todo lo demás. Una vez tratamos de enviar a un novato de vuelta en la caja, pero no se movió hasta que lo sacamos de allí. Thomas se preguntó qué habría debajo de las puertas cuando la caja no estaba allí, pero contuvo la lengua. Sentía una mezcla de curiosidad, frustración y asombro, todo matizado con el recuerdo constante del horroroso penitente de esa madrugada. Albi continuaba hablando sin molestarse en mirarlo a los ojos. El área está dividida en 4 sectores. Levantó los dedos mientras los enumeraba. Jardines, matadero, finca, lápidas. ¿Lo captaste? Vaciló, pero después asintió con cara de confusión. Los párpados de Albi se sacudieron brevemente y siguió hablando. Parecía que pensaba en las otras cosas que podría estar haciendo en ese momento. Señaló hacia la esquina noroeste, donde se encontraban los campos y los árboles frutales. Los jardines. Allí tenemos los cultivos. El agua viene por las cañerías que se encuentran en el suelo. Siempre han estado. De lo contrario habríamos muerto de hambre hacía muchísimo tiempo. Nunca llueve aquí. Jamás. Y apuntó al rincón del suroeste. La sección de los corrales y del granero. El matadero, dijo. Donde criamos y matamos los animales. Luego señaló hacia el sector de las viviendas lastimosas. La finca. Ese estúpido lugar es de 2 veces más grande de lo que era cuando llegó el primero de nosotros, porque seguimos haciendo agregados cada vez que nos mandan madera y plopus. No será muy bonito, pero funciona. De todos modos, la mayoría duerme afuera. Thomas se sentía mareado ante las innumerables preguntas que le daban vuelta en su mente. Por último, le tocó el turno a la esquina del sureste, la zona del bosque. Tenía adelante varios árboles raquíticos y bancas. Las llamamos las lápidas, dijo. El cementerio está atrás, en ese rincón, donde los árboles están más densos y el bosque es más oscuro. No hay mucho más. Puedes ir a sentarte, descansar o lo que quieras, aclaró su garganta, como queriendo cambiar de tema. Pasarás las próximas 2 semanas trabajando un día con cada uno de los encargados en los diferentes trabajos, hasta que sepamos para qué eres bueno. Pregón, albañil, embolsador, arador. Siempre surge algo. Vamos. Caminó hacia la puerta del sur, ubicada entre lo que él llamaba las lápidas y el matadero. Thomas lo siguió arrugando la nariz ante el súbito olor a la suciedad y el abono que venía de los corrales.
¿Un cementerio?, pensó. ¿Para qué necesitaban un cementerio en un lugar lleno de adolescentes? Eso lo inquietó aún más que las palabras de Alby. Como fregón o embolsador, que tampoco le resultaba muy agradable. Una vez más estuvo a punto de interrumpirlo, pero mantuvo la boca cerrada. Frustrado, desvió su atención hacia los corrales del sector del matadero. Varias vacas masticaban y rumiaban en su comedero lleno de heno verdoso. Los cerdos retozaban en medio del lodo, y solo el movimiento ocasional de alguna cola era la señal de que aún estaban vivos. Había un corral de ovejas, un gallinero y jaulas con pavos. Los trabajadores andaban muy atareados por la zona. Daba la impresión de que siempre habían pasado toda la vida en una granja. ¿Por qué será que recuerdo a estos animales?, se preguntó. Nada le parecía nuevo ni interesante. Sabía cómo se llamaban, lo que comían normalmente, cuál era su aspecto. ¿Por qué se acordaba de esos detalles y no de dónde los había visto antes o con quién? Su pérdida de la memoria era desconcertante, por lo compleja. Alby señaló hacia el amplio establo situado en el rincón trasero, cuya pintura roja ya se había decolorado, adquiriendo un tono cobrizo pálido. Allí atrás trabajan los carniceros. Un área desagradable y asquerosa. Si te gusta la sangre, ese es tu lugar. Thomas sacudió la cabeza. Esa ocupación no le sonaba nada bien. Mientras continuaba la caminata, dirigió su atención hacia el otro lado del área, donde estaban las lápidas. A medida que se internaban en ese rincón, la arboleda se volvía más densa y espesa, más viva y con más follaje. A pesar de la hora del día, unas sombras oscuras cubrían la zona más profunda del bosque. Miró hacia arriba, entrecerrando los ojos, y pensó que finalmente el sol se debería haber aparecido. Pero todo estaba raro, más anaranjado que de costumbre. Consideró que ese era seguramente otro ejemplo de su extraña memoria selectiva. Llevó otra vez la mirada hacia las lápidas, pero un disco incandescente seguía flotando delante de su vista, al parecer para quitarse la imagen. Al parpadear para quitarse la imagen, vio las luces rojas otra vez, deslizándose y destellando en la oscuridad del bosque. ¿Qué son esas cosas?, pensó, disgustado porque el líder se negaba a contestar sus preguntas. El secreto resultaba irritante. Alby se detuvo, y Thomas descubrió con sorpresa que habían llegado a la puerta del sur. Sus dos muros y la salida se elevaban sobre ellos. Los gruesos bloques de piedra gris estaban agrietados y cubiertos de una arañosa enredadera. Estiró el cuello para divisar la parte superior de las paredes. Su cabeza parecía girar, provocándole la extraña sensación de que estaba mirando hacia abajo y no hacia arriba. Retrocedió un paso tambaleándose, nuevamente impresionado por la estructura de su nueva casa. Luego volvió su atención a Alby, que estaba de espaldas a la salida. «Allá afuera está el laberinto», dijo Alby, pasando el pulgar sobre el hombro. Luego hizo una pausa. Thomas miró atentamente en esa dirección, a través del hueco de las paredes, que servía de salida del área. Los pasillos de afuera eran muy parecidos a los que había visto en la ventana junto a la puerta este, temprano en la mañana. Sintió un escalofrío al imaginar que un penitente podría aparecer y atacarlos en cualquier momento. Se fue hacia atrás antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Tranquilo», se dijo a sí mismo, avergonzado. Alby prosiguió. «Hace 2 años que estoy aquí. Nadie estuvo más que eso. Los pocos anteriores a mí ya están muertos». Los ojos de Thomas se abrieron y se aceleró su corazón. «Durante 2 años tratamos de encontrarnos una salida a esto, sin suerte. Allí afuera hay unas malditas paredes que se mueven por la noche igual que estas puertas de aquí. Hacer mapas de la zona tampoco resulta nada fácil. Nada lo es». Señaló con la cabeza en dirección al edificio de concreto en el que habían ingresado los corredores la noche anterior. Otra punzada de dolor atravesó su cabeza. Había tantas cosas que procesar de golpe. ¿Llevaban 2 años allí? ¿Los muros del laberinto se movían? ¿Cuántos habían muerto?
Se adelantó para ver el laberinto por sí mismo, como si las respuestas estuvieran impresas en las paredes exteriores. Alby estiró la mano y lo empujó el pecho, haciéndolo retroceder y tropezarse. «No se pasa hacia afuera, Larcho». Tuvo que contener el orgullo. «¿Y por qué no? ¿Crees que te mandé a Newt antes del despertar solo por diversión? Esa es la regla número 1, idiota. La única que no se te perdonará si no la respetas. Nadie tiene permiso de entrar al laberinto, excepto los corredores. Rompe esa regla, y si no te matan ante los penitentes, te matamos nosotros. ¿Me captas?» Thomas asintió, refunfuñando por dentro. Seguro que estaba exagerando. Al menos eso esperaba. De cualquier manera, si le había quedado alguna duda de lo que había hablado con Chuck la noche anterior, ésta se había esfumado por completo. Quería ser corredor, y nada lo detendría. Muy dentro de sí sabía que tenía que ir allá afuera y entrar en el laberinto. A pesar de todo lo que había aprendido y presenciado ese día, sentía que tenía que hacerlo y que era una gran necesidad. Un movimiento en lo alto de la pared situada a la izquierda de la puerta sur llamó su atención. Después del sobresalto, reaccionó justo a tiempo para ver un destello plateado que desaparecía entre el follaje. Apuntó con el dedo hacia arriba del muro. «¿Qué fue eso?», preguntó antes de que lo hicieran callar nuevamente. Alby ni se molestó en mirar. «No hay preguntas hasta el final, Larcho. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?», le advirtió. Luego hizo una pausa y lanzó un suspiro. «Son escarabajos. Es la forma en la que los creadores nos vigilan. Más vale que no...». El sonido de una alarma atronadora interrumpió sus palabras. Thomas se tapó los oídos con las manos. Los latidos de su corazón se aceleraron. Observó a su alrededor, mientras la sirena seguía retumbando. Sus ojos se posaron en Alby. El líder no estaba asustado, más bien confundido, asombrado. «¿Qué pasa?», preguntó, al ver que su guía no parecía creer que el mundo se iba a acabar. Se quedó mucho más tranquilo, pero aún así ya estaba cansado de sentirse constantemente atacado por el pánico. «Eso es raro», fue todo lo que dijo Alby, fijando la vista en el área con ojos entrecerrados. Thomas notó que había gente en los corrales del matadero que miraba hacia todos lados con el mismo desconcierto. Un niño flaquito cubierto de lodo le gritó a Alby: «¿Qué es todo eso?», preguntó, echándole una mirada a Thomas por alguna razón. «No lo sé», le respondió Alby con voz distante. Pero Thomas ya no podía soportarlo más. «Alby, ¿qué está pasando?». «La caja, Garlopo», exclamó, y salió disparado hacia el centro del área con paso tan enérgico que a Thomas le dio la impresión de que tenía miedo. «¿Y qué pasa con la caja?», replicó, corriendo para alcanzarlo. «¡Háblame!». Tenía ganas de gritarle, pero Alby no le contestó, ni disminuyó su paso. Al acercarse al hueco, Thomas pudo ver a decenas de chicos dando vueltas por el patio. Intentó controlar el pánico que iba en aumento, diciéndose a sí mismo que todo estaría bien, que tenía que existir alguna explicación razonable para todo eso. Cuando divisó a Newt, le gritó: «Newt, ¿qué está pasando?». El chico le observó rápidamente y se acercó a él. Lucía sorprendentemente calmo en medio del caos, y le dio una palmada en la espalda. «Significa que un maldito novato está subiendo en la caja», contestó, y después hizo una pausa como esperando impresionarlo. «¿Y eso es ahora mismo?». «¿Y?», le dijo Thomas. Al mirarlo más atentamente, Thomas se dio cuenta de que lo que había pensado que era confusión, en realidad era incredulidad, tal vez hasta entusiasmo. «¿Y?», repitió Newt, boquiabierto. «¿Nunca aparecieron 2 novatos en el mismo mes? Mucho menos durante 2 días seguidos». No bien dijo eso, se alejó corriendo hacia la finca. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Después de sonar durante 2 largos minutos, la alarma finalmente se apagó.
Una multitud se había congregado en el patio alrededor de las puertas de acero, a través de las cuales Thomas había llegado el día anterior. ¿Ayer?, pensó sobresaltado. ¿Fue realmente ayer? Alguien lo golpeó en el hombro. Era Chuck, que estaba otra vez a su lado. ¿Cómo va todo, novato?, le preguntó. Bien, respondió, aunque nada parecía estar más lejos de la realidad. Señaló a las puertas de la caja. ¿Por qué están todos tan frenéticos? ¿Acaso no vinieron todos de la misma forma? Chuck se encogió de hombros. No sé. Supongo que siempre fue algo regular, uno por mes, todos los meses, el mismo día. Tal vez los que están a cargo se dieron cuenta de que no fuiste más que un gran error y mandaron a alguien para reemplazarte. Y lanzó una risita traviesa mientras le daba un codazo en las costillas. El tono agudo de su voz inexplicablemente alegró a Thomas. Chuck cada vez le caía mejor. Eres un pesado, en serio, contestó echándole una mirada para simular disgusto. Ya sé, pero ahora somos amigos, ¿no es cierto?, repuso el niño, con una carcajada que sonó más como un resoplido chillón. Me parece que no tengo muchas opciones, le confesó, pero la verdad es que él necesitaba un amigo, y Chuck le venía muy bien. El chico cruzó los brazos con aspecto de satisfacción. Me alegra mucho que eso esté ya arreglado, nuevito. Todos necesitan un amigo en este lugar. Thomas lo tomó por el cuello como jugando. Muy bien, amigo. Entonces llámame por mi nombre. Thomas. O te empujo por el hueco después de que la caja se vaya, bromeó, al tiempo que sus palabras disparaban una idea en su cabeza. Espera un momento. ¿Alguna vez ustedes...? Ya lo intentamos, le interrumpió Chuck, antes de que pudiera terminar. ¿Qué cosa? Escondernos en la caja después de una entrega, contestó. No baja hasta que está totalmente vacía. Recordó que Alvin le había dicho algo parecido. Lo sabía, pero ¿y si ya lo intentamos? Thomas reprimió un gruñido. Esto se estaba volviendo muy irritante. Pues, la verdad es que es muy difícil hablar contigo, Chuck. ¿Qué es lo que ya hicieron? Bajar por el agujero, después de que la caja se hubiera bajado. No se puede. Las puertas se abren, pero solo hay un gran vacío negro. Nada. No hay cuerdas. Cero. Thomas no podía creer que eso era posible. Ya lo intentamos, lo interrumpió nuevamente. Esa vez Thomas sí lanzó un gruñido. Ok, ¿y ahora qué? Arrojamos unas cosas por el hueco, pero nunca escuchamos que tocaran el piso. Hizo una pausa para responder. No quería que le interrumpiera de nuevo. ¿Eres adivino, acaso?, comentó, con una gran dosis de sarcasmo. No, solo soy un tipo brillante, eso es todo, repuso el gordito guiñándole el ojo. Chuck, no vuelvas a hacer eso, le dijo con una sonrisa. El chico era realmente exasperante, pero había algo en él que hacía que las cosas fueran más tolerables. Respiró hondo y volvió su vista hacia la multitud reunida en el centro del patio. Entonces, ¿cuánto falta para que llegue el envío? En general, tarda como media hora después de la alarma. Thomas pensó un segundo. Tenía que haber algo que ellos no hubieran intentado. ¿Estás seguro de lo que me dijiste? ¿Alguna vez...? Hizo una pausa esperando la intervención de Chuck, pero no la hubo. ¿Alguna vez trataron de hacer una soga? Sí, con una enredadera. Ellos hicieron una larguísima. Digamos solamente que ese experimento no terminó muy bien. ¿Qué quieres decir? ¿Y ahora qué?, pensó. Yo no estaba aquí, pero escuché que el chico que se ofreció como voluntario había bajado solo unos 3 metros cuando algo pasó zumbando y lo cortó en 2. ¿Qué?, rió Thomas. No te creo ni por un segundo. No me digas saberlo todo. Yo vi los huesos sobre el del pobre desgraciado, cortado en 2 mitades como si fuera una manzana. Lo tienen en una caja como advertencia para que a nadie se le ocurra hacer algo tan estúpido. Esperó que Chuck se echara a reír y le dijera que todo era un solo chiste, pero la risa nunca llegó. ¿Estás hablando en serio? Chuck lo miró fijamente. Yo no miento, novato. Thomas, corrigió. Vayamos a ver quién aparece. No puedo creer que te toque ser el novato solo por un día, cara de plopus. Mientras se acercaban, le hizo la pregunta que faltaba.
¿Cómo sabe que no se tratan de provisiones o cualquier otra cosa? La alarma no se dispara cuando eso pasa, respondió sencillamente el niño. Los suministros suben cada semana a la misma hora. ¡Hey! ¡Mira!, dijo mientras apuntaba a alguien en el grupo. Era Gali, que los observaba con odio. Chang, agregó, me parece que no le caes nada bien. Sí, ya me di cuenta, masculló Thomas. El sentimiento era mutuo. Chuck le dio un ligero codazo, y los dos continuaron caminando hacia el grupo. Después de ver a Gali, cualquier pregunta que tuviera había quedado olvidada. Ya no tenía ganas de hablar. El niño aparentemente sí. ¿Por qué no vas y le preguntas qué problema tiene?, preguntó, tratando de sonar como un tipo rudo. Thomas quería creer que tenía las agallas suficientes, pero la propuesta de su amigo le pareció la peor idea del mundo. Bueno, para empezar, él tiene muchos aliados. No es la persona que yo elegiría para iniciar una pelea. Ya sé, pero tú eres más listo. Apuesto a que más rápido. Podrías darle una paliza a él y a todos sus compañeros. Un chico de los que estaban delante de ellos echó una ojeada por encima de su hombro con cara de enojo. Debe ser un amigo de Gali, pensó. ¿Puedes callarte?, le advirtió Thomas a Chuck con un bufido. Una puerta se cerró detrás de ellos. Era Alvy y Newt, que venían de la finca. Los dos parecían muy agotados. Al momento de verlos recordó de inmediato a Ben, esa horrorosa imagen del chico agonizando en la cama. Tienes que contarme qué es todo ese tema de la transformación, hermano. ¿Qué han estado haciendo esos dos allá adentro con ese pobre chico? Chuck volvió a poner su expresión de indiferencia. No conozco los detalles. Los penitentes te hacen cosas malas, someten tu cuerpo a algo horrible. Cuando todo termina, quedas, no sé, distinto. Thomas intuyó que ese era el momento para recibir una respuesta en serio. ¿Distinto? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué tiene que ver eso con los penitentes? ¿Eso es lo que quiso decir Gali con que lo habían pinchado? ¡Shh!, contestó, llevándose los dedos a la boca. Thomas casi aullaba de desesperación, pero se quedó callado. Resolvió hacer que Chuck le contara más tarde todo, con ganas o sin ellas. Después de abrirse paso entre la gente, Alvy y Newt se colocaron justo sobre las puertas que conducían a la caja. Todos guardaron silencio, y por primera vez Thomas percibió el traqueteo y los chirridos del elevador ascendiendo, que le recordaban la pesadilla de su propio viaje. La tristeza lo inundó a revivir esos breves y terribles minutos en los que despertó en la oscuridad de la memoria perdida. Sintió lástima por el nuevo chico, que estaría pasando por lo mismo. Un golpe sordo anunció que el extraño montacarga había llegado. Observó con nerviosismo a dos habitantes que se colocaban a ambos lados del hueco. Una rajadura dividía el cuadrado de metal justo a la mitad. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, levantando en el aire una nube de polvo de la piedra circundante. El silencio profundo se instaló sobre ellos, mientras Newt se agachaba para ver mejor el interior de la caja. Se oyó a la distancia el balido apagado de una oveja. Thomas se inclinó hacia adelante todo lo que pudo, esperando poder echar un vistazo al recién llegado. De una brusca sacudida, Newt se enderezó con la cara arrugada por la confusión. ¡Diablos!, disparó con un suspiro. A esas alturas, Alvy ya había tenido una clara visión y una reacción idéntica. «No puede ser», murmuró como en un trance. Un coro de preguntas llenó el aire, mientras todos comenzaban a empujar hacia adelante para poder ver el interior del hueco. «¿Qué hay ahí dentro?», se preguntó. «¿Qué ven?». Sintió una punzada de miedo, similar a lo que había experimentado aquella mañana cuando se acercó a la ventana para ver al penitente. «Tranquilos», exclamó Alvy, acallando a todo el mundo. «Esperen un poco». «¿Cuál es el problema?», alguien interrogó con un grito. Alvy se levantó. «2 novatos en un día», dijo casi en un susurro. «Y ahora esto. 2 años y todo igual. Y de pronto...». Se interrumpió y giró y observó directamente a Thomas. «¿Qué está pasando, nuevito?». Thomas le devolvió la mirada aturdido mientras se enrojecía y se le comprimían las tripas. «¿Cómo podría yo saberlo?», respondió. «Alvy,
¿Por qué no nos dices de una vez qué garlopo hay allá abajo? Intervino Gali. Hubo más murmullos y empujones hacia adelante. ¡Cállese, Larchos!, gritó Albi. Newt, tú diles. El muchacho miró otra vez adentro de la caja y luego enfrentó a la multitud con tono grave. Es una chica, anunció. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo y Thomas solo captó comentarios sueltos. ¿Una chica? La pido para mí. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? Thomas estaba sumergido en un mar de asombro. ¿Una chica? Ni siquiera se le había ocurrido pensar ¿por qué solo habían varones y no mujeres en el área? En realidad, ni lo había notado. ¿Y quién es ella?, se preguntó. ¿Y por qué? Newt hizo silencio otra vez. Eso no es todo, repuso. Y luego señaló hacia la caja. Creo que está muerta. Un par de chicos tomaron las cuerdas hechas con lianas de las enredaderas y bajaron a Albi y a Newt dentro de la caja para que sacaran el cuerpo. Casi todos los habitantes del área habían sido invadidos por la sorpresa y pululaban por allí con caras solemnes, pateando piedras sin hablar mucho. Ninguno se atrevía a admitir que estaba ansioso por ver a la chica, pero Thomas supuso que sentían la misma curiosidad que él. Gali era uno de los que sostenía las sogas, preparado para subirlos a ella, a Albi y a Newt. Thomas lo estudió atentamente. Sus ojos tenían un dejo de algo oscuro, como una fascinación turbia, un destello que de repente hizo que se sintiera más atemorizado de él que unos minutos antes. Albi avisó desde el interior del elevador que ya estaban listos, y Gali y los otros comenzaron a jalar las cuerdas. Después de algunos resoplidos, el cuerpo sin vida de la chica fue arrastrado hacia afuera, hasta uno de los bloques de piedra en el piso del área. Todos corrieron hacia adelante inmediatamente, formando una abarrotada multitud alrededor de ella. Un entusiasmo tangible flotaba en el aire, pero Thomas se quedó atrás. Ese silencio inquietante le daba escalofríos, como si acabara de abrir una tumba ocupada recientemente. A pesar de la curiosidad, no se esforzó mucho por mirar, pues todos los chicos se habían apiñado encima del cuerpo. Pero sí había logrado tener una imagen fugaz de ella antes de que le obstaculizaran la vista. Era delgada, pero no muy pequeña. Debía medir alrededor de 1,65 m. Tendría unos 15 o 16 años y su cabello era negro como el alquitrán. Pero lo que le había llamado más la atención era la piel, pálida, blanca como las perlas. Newt y Albi treparon fuera de la caja y se abrieron paso hacia la chica. La multitud le impedía ver lo que hacían. Unos minutos después, el grupo se separó otra vez y Newt apuntó directamente a él. «Nuevito, ven acá», dijo, sin preocuparse por resultar amable. Sintió que el corazón se le iba a la garganta. Sus manos comenzaron a sudar. ¿Para qué lo querrían? Las cosas continuaban empeorando. Hizo un esfuerzo para caminar con aspecto calmo, pero sin actuar como alguien culpable que trata de hacerse el inocente. «Vamos, tranquilo», se dijo a sí mismo. «No has hecho nada terrible». Pero tenía el extraño presentimiento de que quizás había hecho algo malo sin darse cuenta. Los chicos apostados a los lados del camino que llevaba hasta Newt y la muchacha lo observaron con indignación, como si él fuera responsable de todos los problemas del laberinto, del área y de los penitentes. Evitó hacer contacto visual con ellos, por temor a lucir culpable. Se acercó a Newt y a Albi, que estaban arrodillados junto a la chica. Thomas se concentró en ella para evadir las miradas de los líderes. A pesar de la palidez, era realmente bonita, más que bonita, hermosa, cabello sedoso, piel perfecta, labios tiernos, piernas largas. Lo ponía muy mal tener semejantes pensamientos ante una persona muerta, pero no podía dejar de mirarla. No estaría así por mucho tiempo, concluyó, sintiéndose mareado. Pronto comenzará a pudrirse. No podía creer que lo invadieran esas ideas tan morbosas. ¿Conoces a esta chica, Larcho?, le interrogó Albi, con irritación. Quedó asombrado ante la pregunta. ¿Si la conozco? Por supuesto que no. No conozco a nadie excepto a ustedes. Eso no es lo que... comenzó, pero luego se detuvo con un suspiro de frustración. Lo que quiero decir es que si te resulta familiar,
¿Tienes alguna sensación de que ya la has visto antes? No, ninguna. Se movió. Miró hacia abajo y después la volvió a observar. Albie arrugó la frente. ¿Estás seguro?, agregó enojado. Parecía no creer ni una palabra de lo que él decía. ¿Por qué pensará que yo tengo algo que ver con esto?, se dijo. Luego le sostuvo la mirada sin alterarse y le contestó de la única manera que conocía. Sí, ¿por qué? Chuck, masculló Albie, mirando hacia la chica. No puede ser una coincidencia. 2 días, 2 novatos, uno vivo y uno muerto. Entonces Thomas entendió el significado de la palabra de Albie y el terror lo invadió. No pensarás que yo... empezó pero no pudo terminar la frase. Tranquilo, novato, interrumpió Newt. No estamos diciendo que mataste a la maldita chica. La cabeza le daba vueltas. Podía asegurar que no la había visto nunca antes, pero luego una ligera sombra de duda se coló en su mente. Te juro que no me resulta familiar en absoluto, repuso Thomas de todas maneras. Ya había recibido suficientes acusaciones. ¡Estás! Antes de que Newt terminara, la chica se incorporó de golpe. Respiró profundamente y abrió los ojos y parpadeó, observando a la multitud que la rodeaba. Albie se sobresaltó y cayó hacia atrás. Newt lanzó un grito ahogado y se apartó de un salto. Thomas no se movió y mantuvo la mirada fija en ella, congelado del susto. Sus ojos azules se movían de un lado a otro como dardos, al tiempo que respiraba con fuerza. Sus labios rosados temblaban mientras balbuceaba una y otra vez algo indescifrable. Luego dijo una frase, con una voz honda y atormentada para aclarar, pero clara y nítida. Todo va a cambiar. Quedó azorado ante lo que veía. Ella giró los ojos hacia arriba y cayó de espaldas en el piso. Cuando tocó el suelo, su puño derecho se disparó hacia adelante y permaneció rígido, apuntando al cielo. Luego se quedó inmóvil. Tenía un rollo de papel, apretando firmemente en su mano el rollo de papel. Thomas trató de tragar saliva, pero su boca estaba demasiado seca. Newt corrió hacia adelante, le separó los dedos y tomó el papel. Con las manos temblorosas los desdobló y luego se arrodilló en el piso dejando caer la nota. Thomas se acercó un poco por atrás para poder ver. Garabateadas en papel, las gruesas letras negras, había 4 palabras. Ella es la última. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Un extraño silencio acechaba el área, como si un viento sobrenatural hubiera barrido el lugar y aspirado todos los sonidos. Newt había leído el mensaje en voz alta para aquellos que no podían ver el papel, pero en vez de provocar el caos, había dejado a los habitantes con la boca abierta. Thomas había esperado gritos, preguntas, discusiones, pero nadie dijo una sola palabra. Todas las miradas estaban fijas en la chica, que ahora estaba acostada allí como dormida, con el pecho subiendo y bajando al compás de una suave respiración. Al contrario de lo que había pensado en un principio, estaba bien viva. Thomas esperaba una explicación de Newt, como si fuera la voz de la razón o una presencia tranquilizadora, pero lo único que hizo fue quedarse quieto, estrujando la nota y apretando el puño, con las venas a punto de estallar. Thomas sintió que se desfallecía. No sabía por qué, pero la situación lo inquietaba mucho. Albie llevó las manos a la boca y gritó, ¡Docs! Segundos después, Thomas recibió un brusco empujón. 2 chicos mayores se abrían paso por la multitud. Uno era alto, de pelo bien corto, con nariz que parecía un limón. El otro era bajo y sorprendentemente tenía algunas canas en los costados de su cabeza. Esperaba que pudieran aclarar lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué hacemos con ella?, preguntó el más alto, con una voz mucho más aguda de lo que él hubiera esperado. ¿Cómo puedo saberlo, Larchos?, dijo Albie. Ustedes son los Docs, resuélvanlo. ¿Docs?, repitió Thomas en su cabeza, y se le hizo la luz. Debe ser lo más cercano a médico que tienen aquí. El más bajo ya estaba en el suelo, arrodillado al lado de la chica, tomándole el pulso y escuchando los latidos de su corazón. ¿Quién dijo que Clint tenía que ser el primero? Se escuchó un grito desde la multitud, seguido de varias carcajadas. ¡Yo soy el siguiente!
¿Cómo pueden reírse?, pensó. Está medio muerta, sintió náuseas. Albie frunció el ceño y esbozó una dura sonrisa que demostraba que no estaba de humor. El que toque a la chica, anunció, pasará la noche durmiendo con los penitentes en el laberinto, desterrado y punto. Hizo una pausa, girando lentamente para que todos pudieran ver su expresión. Más vale que nadie se acerque a ella. Era la primera vez que le agradó oír algo que dijera el líder. El tipo bajito al cual se había referido como Clint, por lo que había alcanzado a escuchar, terminó de examinarla. Parece estar bien. Respira perfectamente. La frecuencia cardíaca es perfecta, aunque un poco lenta. Quién sabe, pero yo diría que está en coma. Jeff, hay que trasladarla a la finca, dijo. Su compañero se adelantó para tomarla de los brazos, mientras él la sujetaba por los pies. Thomas deseó hacer algo más que observar. Cada segundo que pasaba estaba menos seguro de haber dicho la verdad. Ella sí le parecía conocida. Sentía que había una conexión entre ellos, pero le resultaba imposible recordar algo. La idea lo puso nervioso y miró a su alrededor, con temor de que alguien pudiera escuchar sus pensamientos. A la cuenta de 3, dijo Jeff. 1, 2, 3. La levantaron con una rápida sacudida, casi arrojándola por el aire. Era obviamente mucho más liviana de lo que habían pensado, y Thomas observó y estuvo a punto de gritarle que tuvieran más cuidado. Supongo que tendremos que ver cómo sigue, dijo Jeff. A nadie en particular. Si no se despierta pronto, podemos alimentarla con sopa. Solo vigílenla de cerca, dijo Newt. Debe ser alguien especial, si no, ellos no lo hubieran enviado aquí. Se quedó helado. Sabía que él y la chica estaban conectados de alguna manera. Habían llegado con un día de diferencia. Ella le resultaba familiar. Sentía un impulso irresistible de convertirse en corredor, a pesar de las cosas terribles que había averiguado. ¿Qué significaba todo esto? Albie se inclinó para mirarla una vez más antes de que se la llevaran. Pónganla en el cuarto de Ben y hagan guardia de día y de noche. Tengo que saber todo lo que pasa. No importa que hable dormida o eche plopus. Vienen y me lo dicen. Bueno, murmuró Jeff. Luego ambos se fueron hacia la finca arrastrando los pies, mientras transportaban el cuerpo de la chica que rebotaba a cada paso. Los otros habitantes del área finalmente comenzaron a hablar de lo ocurrido, esparciendo sus teorías como burbujas en el aire. Thomas contempló todo en silencio. No era el único que sentía esa extraña conexión. Las acusaciones no tan veladas que había recibido unos minutos antes probaban que los demás sospechaban también algo de eso. ¿Pero qué? Ya se encontraba totalmente confundido, y esas imputaciones solo lo hicieron sentirse peor, como si pudiera leer sus pensamientos. Albie se acercó y lo tomó del hombro. ¿Nunca la has visto antes?, le preguntó. No, nunca. Al menos, no que yo recuerde, titubeó. Esperaba que su voz temblorosa no delatara sus dudas. ¿Y si la conociera? ¿Qué significaría eso? ¿Estás seguro?, insistió Newt. No, creo que no. ¿Por qué está interrogándome de este modo? Lo único que quería en ese momento era que se hiciera de noche, para poder estar solo e irse a dormir. Albie sacudió la cabeza y volteó hacia Newt, soltándole el hombro. Algo andó mal. Convoca a una asamblea. Habló bajo, de modo que Thomas pensó que nadie lo había escuchado, pero su voz no presagiaba nada bueno. Luego los dos se alejaron, y se sintió aliviado de ver a Chuck que se acercaba a él. Dime, amigo, ¿qué es una asamblea? Parecía orgulloso de saber la respuesta. Es cuando se reúnen los encargados. Solo se realiza si sucede algo raro o terrible. Bueno, creo que lo de hoy encuadra perfectamente dentro de esas dos categorías. Algunos ruidos de su estómago interrumpieron sus pensamientos. No terminé mi desayuno. ¿Podemos conseguir algo de comer? Estoy muerto de hambre. Chuck lo miró y levantó las cejas. ¿Ver esa chiflada te dio hambre? Debe ser más enfermito de lo que imaginaba. Dame un poco de alimento y cállate la boca, respondió Thomas tras un largo suspiro. La cocina era pequeña,
Sin embargo, tenía todo lo necesario para realizar una buena comida. Un horno grande, un microondas, un lavaplatos, un par de mesas. Se veía vieja y deteriorada, pero limpia. Al ver aparatos electrodomésticos y la disposición familiar de los objetos, sintió que algunos recuerdos reales, consistentes, afloraban en su memoria, pero otra vez faltaba la parte esencial: nombres, caras, lugares, hechos. Era enloquecedor. «Siéntate», dijo Chuck. «Te voy a traer algo, pero te juro que esta es la última vez. Puedes estar contento de que Sartén no ande por aquí. Odia que ataquemos su refrigerador». Como no había gente en el lugar, pudo relajarse, mientras el chiquillo andaba por allí entre platos y sartenes. Sacó una silla de madera que estaba debajo de una mesa de plástico y se sentó. «Esto es cosa de locos. ¿Cómo es posible? ¿Quién nos mandó acá? Tiene que ser alguien diabólico». Chuck se detuvo. «Deja de quejarte. Acéptalo y no pienses más en eso». «Sí, perfecto», dijo, mirando por la ventana. Ese era un buen momento para hacer una de las miles de millones de preguntas que le daban vuelta en su cabeza. «Entonces, ¿de dónde viene la electricidad?» «¿A quién le importa? Yo la uso y ya». Pero qué sorpresa, pensó. Nunca una respuesta. Trajo a la mesa 2 platos con sándwich y zanahorias. El pan era grueso y blanco y las zanahorias de un anaranjado brillante. El estómago de Thomas rugió de desesperación. Se abalanzó sobre su sándwich y comenzó a devorarlos. Masculló con la boca llena. «Al menos la comida es muy buena». Pudo terminar de comer sin que su amigo dijera una sola palabra. Y tuvo suerte de que el chico no tuviera ganas de hablar, porque, a pesar de lo raro que había sido todo lo ocurrido dentro del alcance de su memoria, él se sentía tranquilo nuevamente, con el estómago lleno, la energía recobrada y la mente agradecida por esos breves momentos de paz. Decidió que de ahí en adelante dejaría de quejarse y enfrentaría los hechos. Después del último bocado se recostó en la silla. «Bueno», dijo limpiándose la boca con una servilleta, «¿qué tengo que hacer para convertirme en corredor?» «¿Otra vez con eso?» Chuck dejó de jugar con las migajas en su plato, mientras soltaba un eructo largo y sonoro que le sobresaltó. «Albi dijo que empezaría pronto mis pruebas en los diferentes encargados. Entonces, ¿cuándo me toca con los corredores?», insistió, esperando pacientemente recibir algún tipo de información real. El chico puso los ojos en blanco con un gesto exagerado, para dejar bien claro lo estúpida que le parecía la idea. «Deberían estar de vuelta en unas pocas horas». «¿Por qué no les preguntas a ellos?», ignoró el sarcasmo y prosiguió. «¿Qué hacen todas las noches cuando regresan? ¿Qué pasa en el edificio de concreto? Mapas. Se reúnen en cuanto vuelven, antes de olvidarse de algo». «¿Mapas?», pensó confundido. «Pero si tratan de hacer un mapa, ¿por qué ellos no llevan el papel para escribir mientras andan allá afuera?» «Mapas». Hacía tiempo que no se sentía tan intrigado. Eso podía implicar una solución potencial a la situación en la que se hallaban. Por supuesto que lo hacen, pero siempre quedan cosas que tienen que discutir y analizar. Toda esa garlopa, además. El chico volvió a hacer un gesto de suficiencia con los ojos. Ellos se pasan la mayor parte del tiempo corriendo y no escribiendo. Por eso se les llama corredores. Thomas pensó en los corredores y en los mapas. ¿Acaso el laberinto podría ser realmente tan inmenso como para que aún después de 2 años no hubieran encontrado una salida? Parecía imposible. Pero luego recordó que Albi había dicho algo acerca de que las paredes se movían. ¿Y si estuvieran condenados a vivir allí hasta la muerte? ¿Condenados? La palabra le provocó una corriente de pánico y la chispa de esperanza que había traído la comida se apagó con un prolongado silbido. «Chuck, ¿y si todos somos criminales? Quiero decir, ¿y si somos asesinos o algo así?» «¿Qué?», exclamó mirándolo como si estuviera demente. «¿Y de dónde vino ese pensamiento tan alegre?» «Reflexiona por un momento. Nuestras memorias fueron borradas. Vivimos en un lugar que parece no tener salida, rodeados por guardias, monstruos sedientos de sangre. ¿No te parece que suena a una prisión?» Mientras lo decía en voz alta, le parecía cada vez más posible. Se le revolvieron las tripas.
Debo tener 12 años, dijo Chuck. 13 como mucho. ¿Realmente crees que puedo haber hecho algo que merezca que me manden a la cárcel de por vida? No me importa lo que hiciste o dejaste de hacer, dijo Thomas. De cualquier modo, has sido enviado a prisión. ¿Acaso esto te parece en vacaciones? Diablos, pensó. Ojalá que esté equivocado. No sé, es mejor que... comenzó a decir Chuck. Sí, ya sé, que vivir en una pila de plopus, agregó, mientras se levantaba y empujaba la silla debajo de la mesa. El chico le caía bien, pero tratar de mantener una conversación inteligente con él era imposible, por no mencionar también frustrante y molesto. Ve a hacerte otro sándwich, yo voy a explorar. Nos vemos en la noche. Salió al patio sin darle tiempo que se ofreciera a acompañarlo. El área había vuelto a su rutina usual, cada uno en su trabajo. Las puertas de la caja estaban cerradas y el sol brillaba. Cualquier señal de una chica loca trayendo avisos sobre el fin del mundo había desaparecido. Como la visita guiada había sido interrumpida, decidió dar el paseo por el área y así poder conocer mejor el lugar y acostumbrarse a él. Se dirigió a la esquina noreste, hacia las hileras más altas del maíz, que parecían listas para ser cosechadas. También habían jitomates, lechugas, chícharos y muchos más que no alcanzó a reconocer. Respiró profundamente, disfrutando del olor fresco de la tierra y de las plantas. Estaba seguro de que el aire le traería algún tipo de recuerdo placentero, pero no fue así. Al acercarse, vio a varios chicos que estaban desmantelando y trabajando la tierra de los campos. Uno de ellos agitó la mano y le sonrió. Era una sonrisa de verdad. Quizás este lugar no sea tan malo después de todo, pensó. No todos deben ser unos idiotas. Tomó otra bocanada de aire agradable y dejó de lado el pensamiento sombrío. Había mucho para ver. Continuó por el sector sureste, donde habían construido cercos rústicos de madera para contener a los animales, vacas, cabras, ovejas y cerdos. Sin embargo, no había caballos. Eso era una maldición, se dijo. Los jinetes serían muchísimo más rápidos que los corredores. Mientras pasaba los corrales, se le ocurrió que él también debía haber estado en contacto con animales en su vida anterior al área. Los olores, los sonidos, todo le resultaba muy familiar. Esa parte no olía tan bien como la de los cultivos, pero aún así creyó que podría haber sido mucho peor. Explorando la zona comprobó una vez más lo bien que los habitantes del área habían mantenido el lugar y la limpieza que imperaba en todas partes. Estaba impresionado por lo organizados que tenían que ser y lo duro que debían que trabajar. Se imaginó que el lugar sería horrible si todos fueran vagos y estúpidos. Finalmente, se encaminó hacia el rincón del sureste, próximo al bosque. Al acercarse a los árboles escasos y esqueléticos que se erguían delante del monte más denso, lo sorprendió un extraño movimiento a sus pies, seguido por una serie de repiqueteos rápidos y constantes. Miró hacia abajo y alcanzó a ver el reflejo del sol sobre algo metálico. Una rata de juguete, que pasaba junto a él correteando a toda prisa hacia el bosquecito. Ya estaba a 3 metros de distancia cuando se dio cuenta de que no se trataba de una rata. Parecía más bien una lagartija, con unas 6 patas saliendo del tronco largo y plateado. Un escarabajo. ¿Esa es la forma en la que nos vigilan?, había dicho Aldi. Pudo ver un destello de luz roja que barría en el suelo delante de la criatura, como si viniera de sus ojos. La lógica le dijo que la mente debía estar engañándolo. Pero él hubiera jurado que vio la palabra cruel, escrita en grandes letras verdes sobre la espalda redondeada del animal. Algo tan extraño merecía una investigación. Corrió detrás del escurridizo espía y en cuestión de segundos penetró en la espesura del mundo del bosque y todo se oscureció. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. No podía creer lo rápido que había desaparecido la luz. Desde el área propiamente dicha, el bosque no parecía tan grande, poco menos de 1 hectárea. Sin embargo, los árboles eran altos, de troncos macizos, con copas plagadas de hojas.
La atmósfera tenía un tono verdoso apagado, como si restara solo algunos minutos de luz diurna. Era increíblemente hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Thomas se internaba en el follaje tan rápido como podía. Al hacerlo sintió los latigazos de las ramas en su cara. De repente no pudo evitar tropezar con una gruesa raíz que sobresalía del suelo, pero antes de caer, logró estirar la mano para aferrarse a una rama. Se balanceó hacia adelante hasta recuperar el equilibrio. Una acolchada cama de hojas y ramitas crujió debajo de sus pies. Durante la corrida nunca perdió de vista al escarabajo, que se escabullía por el suelo del bosque. Al adentrarse en la arboleda, la luz roja brillaba con más fuerza ante la creciente oscuridad. Ya había recorrido unos 12 metros, esquivando obstáculos y perdiendo terreno a cada segundo, cuando el escarabajo saltó a un árbol particularmente alto y trepó por el tronco. Thomas se acercó más allí, pero ya no quedaban rastros de él. Había desaparecido entre las hojas, como si nunca hubiese existido. Había perdido a ese miserable. «Jock», susurró, casi en tono de broma. Por extraño que pareciera, la palabra brotó naturalmente de sus labios, como si ya estuviera transformándose en un habitante del área. El chasquido de una rama hacia su derecha le hizo levantar la cabeza en esa dirección. Trató de no respirar mientras escuchaba atentamente. Luego sonó otro más fuerte, como si alguien estuviera partiendo una rama con la rodilla. «¿Quién anda allí?», gritó, sintiendo un cosquilleo de miedo en la espalda. Su voz rebotó como eco entre las copas de los árboles. Se quedó congelado en el lugar, mientras todo se acallaba, excepto el canto de unos pájaros a la distancia. Pero nadie contestó a su llamado, ni volvió a escuchar más sonido en esa dirección. Sin pensarlo dos veces, se encaminó hacia el lugar donde provenía el ruido. Se abrió paso empujando las ramas, sin preocuparse por ser sigiloso. Entornó los ojos, esforzándose por ver en la creciente negrura. Deseó haber llevado una linterna. Ese pensamiento lo disparó la memoria. Una vez más recordó algo tangible de su pasado, sin poder ubicarlo en determinado tiempo y lugar, ni asociarlo con ninguna otra persona o situación. Era frustrante. «¿Hay alguien allí?», volvió a preguntar. Se sentía más calmado, ya que el ruido no se había repetido. Seguramente había sido un animal o quizás otro escarabajo. Por las dudas insistió. «Soy yo, Thomas, el novato. Bueno, el segundo novato». Hizo una mueca y sacudió la cabeza, esperando ahora de verdad que no hubiera nadie, porque parecía un completo idiota. Una vez más, no hubo respuesta. Rodeó un gran roble y se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había llegado al cementerio. El lugar era pequeño, tendría unos 10 metros cuadrados, y estaba tapizado por una maleza densa que crecía al ras del suelo. Clavadas en el piso habían varias cruces de madera torpemente realizadas. Sus varas horizontales y verticales estaban atadas con nudos de cáñamo. Las placas con inscripciones habían sido pintadas de blanco por alguien que estaba obviamente muy apurado, a juzgar por la calidad del trabajo. Los nombres habían sido tallados en la madera. Se acercó indeciso a la cruz más cercana y se arrodilló a observar. La luz era tan débil que parecía estar mirando a través de una niebla oscura. Hasta los pájaros se habían callado, como si hubiesen ido a dormir, y el ruido de los insectos era apenas perceptible. Por primera vez se dio cuenta de lo húmedo que era el bosque, pues ya tenía la frente y las manos empapadas. Se inclinó sobre la primera cruz. Parecía recién hecha y llevaba un nombre, Stephen, grabado en ella. La N era mucho más pequeña y estaba justo en el borde, porque el tallador no había calculado bien el espacio que necesitaba. Stephen, pensó, sintiendo una tristeza inesperada pero indiferente. ¿Cuál es tu historia? ¿Acaso Jock te mató con su conversación? Se levantó y caminó hacia la siguiente, que estaba completamente tapada por la hierba, con la firme tierra en la base. Debía ser uno de los primeros en morir, porque su tumba parecía ser la más vieja de todas. Se llamaba George. Miró a su alrededor y vio que había unas 12 sepulturas más. Un par de ellas lucían tan nuevas como la primera que había examinado. Un centelleo plateado llamó su atención.
Era distinto el escurridizo escarabajo que lo había conducido al bosque, pero al igual era raro, plástico o de vidrio. Entrecerró los ojos para contemplar lo que había del otro lado, y lanzó un grito ahogado cuando la imagen se hizo nítida. Era una ventana que dejaba ver los restos polvorientos de un cuerpo en descomposición. Completamente espantado, pero atraído por la curiosidad, se inclinó hacia adelante para ver mejor. La sepultura era más pequeña de lo normal. Solo contenía la mitad de la persona muerta. Recordó la historia de Chuck, sobre el chico que había tratado de bajar la cuerda a través del foso oscuro de la caja, y fue cortado en dos por algo que pasó volando por el aire. Había unas palabras grabadas en el vidrio, que resultaban muy difíciles de leer. Que este medio larcho sea una advertencia para todos ustedes. No se puede escapar por el hueco de la caja. Sintió un extraño impulso de sonreír. Era demasiado ridículo para ser verdad, pero también estaba disgustado consigo mismo por ser tan simplista y superficial. Había dado unos pasos hacia el costado para leer los nombres de los otros muertos, cuando una ramita se quebró justo delante de él, detrás de los árboles ubicado al otro lado del cementerio, y luego otro crujido, y otro, cada vez más cerca, y la oscuridad era impenetrable. ¿Quién anda allí?, gritó. Su voz sonó temblorosa y apagada, como si estuviera hablando dentro de un túnel. En serio, esto es una tontería, agregó. Odiaba tener que admitir que lo atemorizaba tanto así. En vez de contestar, la otra persona abandonó cualquier intención de ser sigilosa y se echó a correr a través de la arboleda que estaba enfrente del cementerio, rodeando el lugar donde él se encontraba. El pánico lo paralizó. A solo pocos metros de distancia pudo distinguir la sombra de un niño flaquito que corría rengueteando rítmicamente. ¿Quién es ese mal...? Se interrumpió. El visitante surgió de golpe entre los árboles antes de que terminara la frase. Lo único que alcanzó a distinguir fue una ráfaga de piel pálida y ojos enormes, la imagen fantasmal de una aparición. Entonces gritó y trató de correr, pero ya era muy tarde. La figura saltó en el aire y cayó sobre sus hombros, sujetándolo firmemente con las manos y arrojándolo al suelo. Sintió que una de las placas se incrustaba en su espalda antes de partirse en dos, dejándole un profundo rasguño en la piel. Comenzó a empujar y a golpear a su atacante, un implacable revoltijo de piel y huesos brincando encima de su cuerpo. Parecía un monstruo, un personaje de pesadilla, pero él sabía que tenía que ser un habitante, alguien que había perdido la razón por completo. Escuchó un sonido de dientes que se abrían y cerraban bruscamente en un constante repiqueteo, y luego sintió la punzada de dolor cuando el lunático le clavó la boca fuertemente en el hombro. Lanzó un aullido, y el sufrimiento se deslizó por su sangre como una corriente de adrenalina. Apoyó las palmas de las manos sobre el pecho del oponente y presionó, estirando los brazos hasta que los músculos se tensaron contra la figura que luchaba arriba de él. Finalmente el otro cayó hacia atrás con un fuerte estallido, haciendo pedazos otra lápida. Thomas, jadeando, se arrastró hacia atrás y observó por primera vez a su desquiciado contrincante. Era el chico enfermo, Ben. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Thomas pensó que Ben no se había recuperado del todo desde la última vez que lo había visto en la finca. Vestía solo pantalones cortos y su piel blanquísima se tensaba sobre sus huesos, como una fina hoja de papel envolviendo un puñado de ramitas. Esas venas verdosas que latían a lo largo de su cuerpo como si fueran cuerdas estaban menos marcadas que el día anterior. De repente, sus ojos inyectados de sangre se posaron en Thomas, como si se tratara de su cena. El pobre lunático se agachó, listo para un nuevo ataque, empuñando un cuchillo en su mano derecha. A Thomas lo embargó el miedo repugnante. No podía creer lo que estaba sucediendo. «¡Ven!»,
Miró hacia el lugar de donde provenía la voz y divisó con sorpresa la figura de Albi al borde del cementerio, como un fantasma en medio de las luces que se extinguían. El alivio invadió su cuerpo. El líder sujetaba un gran arco y apuntaba directamente al niño con una flecha lista para matar. «¡Ven!», repitió. «Detente ahora, o este será tu último día». Volvió la vista hacia su atacante, que observaba ferozmente a Albi, mientras se humedecía los labios con la lengua, con movimientos frenéticos. «¿Qué problema tendrá ese chico?», pensó. Se había convertido en un monstruo. ¿Por qué? «¿Si me matas?», chilló escupiendo baba tan lejos que alcanzó a Thomas en la cara. «Tendrás al tipo equivocado». Y volvió bruscamente la mirada hacia él. «Este es el Larcho al que tienes que matar», anunció. Su voz era la de un demente. «No seas estúpido», dijo Albi con voz calma, mientras seguía apuntando la flecha. «Thomas acaba de llegar. No tienes que preocuparte por él. Todavía estás mal por la transformación. No debiste abandonar la cama». «Él no es uno de nosotros», gritó. «Yo lo vi. Es malo. Tienes que matarlo. Déjame arrancarle las tripas». Thomas dio un paso hacia atrás sin pensarlo, horrorizado ante las palabras del chico. ¿Qué quería decir con que lo había visto? ¿Por qué pensaba que era malo? Albi seguía sin mover el arma, con los ojos clavados en Ben. «Deja que los encargados y yo decidamos qué hacer, Chang», le dijo, mientras sus manos continuaban sosteniendo el arco con total firmeza, como si estuviera apoyado sobre una rama. «Trae tu cuerpo esquelético a este instante hasta acá y ve a la finca». «Él querrá llevarnos a casa», exclamó, «y sacarnos del laberinto. Para eso es mejor que nos arrojemos todos por el acantilado, o que nos destrocemos el cráneo los unos a los otros». «¿Qué estás diciendo?», comenzó a decir Thomas. «¡Cállate!», chilló el niño. «Cierra esa boca asquerosa y traicionera. ¡Ven!», intervino Albi pausadamente. «Voy a contar hasta 3. Él es malo, malo, malo», dijo, como si rezara, mientras se mecía y pasaba el cuchillo de una mano a la otra, con los ojos fijos en Thomas. «1. «Malo, malo, malo, malo», siguió diciendo. Ben sonrió. Sus dientes tenían un brillo verdoso bajo la luz pálida. Thomas quería mirar hacia otro lado, irse de allí, pero estaba hipnotizado por el miedo y no se podía mover. «2. Albi exclamó, enfatizando su voz como una advertencia. «Ben», dijo Thomas tratando de razonar. «Yo no voy. Ni siquiera sé que...». Un aullido bestial. Con eso, el chico dio un salto mientras agitaba la hoja de su cuchillo. «3», exclamó Albi. Se escuchó el chasquido de una cuerda, el silbido del objeto zumbando por el aire y, por último, un sonido húmedo y nauseabundo que confirmaba que la flecha había dado en el blanco. La cabeza de Ben se inclinó bruscamente hacia la izquierda y su cuerpo se retorció hasta que aterrizó sobre su estómago, y luego todo quedó en silencio. Thomas dio un brinco y caminó con dificultad hasta el cuerpo inmóvil. De la larga asta de la flecha clavada en la mejilla brotaba sangre, una gran cantidad, aunque mucho menor de lo que él se había imaginado. En la oscuridad parecía negra como el aceite. El último movimiento que vio fue un ligero reflejo nervioso del dedo meñique derecho. Hizo un esfuerzo por no vomitar. ¿Acaso Ben había muerto por su culpa? «Vamos», dijo Albi. «Los embolsadores se ocuparán de él en la mañana». ¿Qué acababa de pasar?, pensó, sintiendo que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Alguna vez le habré hecho algo malo a este chico? Levantó la vista buscando respuestas, pero Albi ya se había ido, y solo quedaba el temblor de una rama como la única señal de que alguna vez había pasado por allí.
Al emerger del bosque, apretó los ojos ante la luz enceguecedora del sol. Cojeaba al caminar. El tobillo le dolía terriblemente, aunque no recordaba habérselo lastimado. Apoyaba con cuidado una mano sobre la zona mordida y la otra sujetaba su estómago, como si eso pudiera detener las irrefrenables ganas de vomitar. La imagen de la cabeza de Ben apareció en su mente. Estaba ladeada de una forma antinatural, y la sangre brotaba por el asta de la flecha a borbotones, desparramándose por el suelo. Esa visión fue la gota que faltaba. Cayó de rodillas junto a uno de los árboles raquíticos en las afueras del bosque y vomitó, en medio de arcadas y escupidas, hasta que el último resto de bilis que había en su estómago salió. Le temblaba todo el cuerpo y parecía que el vómito no acabaría nunca. Luego, como si su cerebro estuviera burlándose de él, tratando de empeorar las cosas, lo asaltó un pensamiento. Ya llevaba en el área unas 24 horas, un día entero. Solo eso. ¿Y cuántas cosas terribles habían sucedido? Era seguro que a partir de ahora todo tendría que mejorar. Esa noche, acostado bajo el cielo estrellado, se preguntó si volvería a dormir alguna vez. Cuando cerraba los ojos veía el monstruoso cuerpo de Ben saltando sobre él, con el rostro enajenado, pero aún así, con los ojos abiertos, seguía escuchando el ruido húmedo de la flecha al incrustarse en la mejilla del niño. Sabía que no olvidaría nunca esos breves minutos en el cementerio. «¡Di algo!», insistió Chuck, por quinta vez desde que habían dispuesto las bolsas de dormir. «No», respondió nuevamente. «Todos saben lo que pasó. Ya ocurrió un par de veces. Algún larcho picado por un penitente se delira y ataca a alguien. No creas que eres especial». Por primera vez pensó que el chico había pasado de ser ligeramente irritante a intolerable. «Chuck, puedes estar contento de que no tenga un arco en las manos en este preciso momento». «Solo estoy «Cállate y duérmete ya», le exigió. En ese momento no estaba como para lidiar con él. Finalmente el sueño venció a su amigo, y a juzgar por el estruendo de ronquidos a través del área, todos los demás también. Algunas horas después, en lo profundo de la noche, él era el único que seguía despierto. Quería llorar, pero no lo hizo. Quería buscar a Alvy y darle un golpe, sin ninguna razón en especial, pero no lo hizo. Quería gritar, patear, escupir y abrir la caja y saltar en la oscuridad, pero tampoco lo hizo. Cerró los ojos, trató de ahuyentar los pensamientos lúgubres y en un momento dado se durmió. A la mañana siguiente, Chuck tuvo que llevarlo a rastras de la bolsa de dormir hasta las regaderas y de allí al vestuario. Se sentía desanimado e indiferente, le dolía la cabeza, el cuerpo le reclamaba seguir durmiendo. El desayuno transcurrió en una nebulosa y a una hora después no podía recordar qué había comido. La acidez del estómago lo estaba matando. Por lo que pudo ver, la siesta estaba muy mal vista dentro de la actividad de la granja en el área. Al poco rato, ya se encontraba con Newt frente al establo del matadero, preparado para su primera sesión de entrenamiento con un encargado. A pesar de la dura mañana, estaba muy entusiasmado con la idea de aprender más cosas, y por la posibilidad de poner su mente en algo que no fuera Ben ni el cementerio. Las vacas mugían, las ovejas balaban, y los cerdos gruñían a su alrededor. En algún lugar cercano, un perro ladró. Deseó que Sartén no le diera un nuevo significado a la expresión perros calientes. Hot dogs, pensó. ¿Cuándo fue la última vez que comí uno? ¿Y con quién? «Tommy, ¿me estás escuchando?». Despertó de golpe del aturdimiento y prestó atención a Newt, que hablaba desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Perdona, no pude dormir bien anoche». El chico esbozó una sonrisa patética. «En eso tienes razón. Lo de ayer fue una tortura para ti. Seguramente piensas que soy un larcho cabrón que pretende que te mates trabajando después de un episodio como ese». Thomas encogió sus hombros. «Creo que trabajar
es lo mejor que puedo hacer. Lo que sea, con tal de no pensar en eso y pensar más bien en otra cosa. Esta vez la sonrisa de Newt fue mucho más genuina. Tienes el aspecto de ser un chico muy inteligente, Tommy. Esa es una de las razones que nos llevan a mantener este lugar activo y en buen estado. Si estás debajo, te viene la tristeza y empiezas a desmoronarte. Es así de fácil, asintió distraídamente, al tiempo que pateaba una piedra por el piso polvoriento agrietado del área. ¿Hay novedades de la chica de ayer?, preguntó Thomas, fingiendo indiferencia. Si algo había penetrado la niebla de su extraña y extensa mañana, había sido pensar en ella. Quería saber más, entender la extraña conexión que los unía. «Siguen en coma, durmiendo», respondió Newt. «Los Doc le dan de comer en la boca la sopa que hace Sartén, controlan sus signos vitales y esas cosas. Parece estar bien, solo que por ahora está muerta para el mundo». «Eso fue muy raro», comentó Thomas. De no haber sido por el incidente de Ben, estaba seguro que tampoco hubiera podido dormir. Se habría pasado la noche pensando en ella. Quería saber quién era y si realmente la conocía de algún lado. «Sí», repuso Newt. «Raro es una buena palabra para definirlo, supongo». Levantó la vista sobre el hombro del muchacho hacia el establo de pintura roja descolorida, dejando a un lado los pensamientos sobre la chica. «Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Ordeñamos vacas o matamos a algún pobre cerdito?», dijo Thomas. Newt estalló en una carcajada. Thomas no había escuchado un sonido semejante desde que había llegado allí. «Siempre hacemos llegar a empezar a los novatos por el maldito carnicero. No te preocupes, cortar las provisiones de Sartén es solo una parte. Ellos también se ocupan de todo lo que tiene que ver con las bestias». «Qué lástima que no pueda recordar mi vida anterior. Tal vez me encantaba matar animales», le dijo Thomas. Era un chiste, pero su compañero no pareció captarlo. Newt hizo una señal con la cabeza hacia el establo. «Lo sabrás muy bien cuando el sol se haya puesto esta noche. Ven, vamos a conocer a Winston. Él es el encargado». Winston era bajo y musculoso, con la cara cubierta de acné. Thomas tuvo la sensación de que el chico disfrutaba demasiado de su trabajo. Quizás lo enviaron aquí por ser un asesino serial, pensó. El encargado le mostró el lugar durante la primera hora, explicándole qué corral le correspondía a cada animal, dónde estaban los gallineros y todo lo que ocurría dentro del establo. El perro, un molesto labrador negro llamado Ronco, se encariñó de inmediato con Thomas y le siguió durante toda la visita. Intrigado, le preguntó a Winston de dónde había venido esa mascota, y éste le contestó que siempre había estado allí. Parecía que su nombre había sido puesto irónicamente, porque tenía unos ladridos muy agudos que destrozaban los oídos. Durante la segunda hora ya entraron de lleno en el trabajo con los animales, darles de comer, limpiar, arreglar un cerco, levantar plopus. Descubrió que usaba cada vez más el vocabulario de los habitantes del área. La tercera hora fue la más difícil para él. Tuvo que observar cómo Winston mataba a un puerco y preparaba las distintas partes del puerco para la comida. Cuando llegó el momento de almorzar, se hizo las dos promesas principales. La primera, que su carrera no estaría relacionada con los animales, y la segunda, que nunca más volvería a comer nada que saliera de adentro de un cerdo. El carnicero le había dicho que él siguiera solo, porque él tenía que continuar trabajando dentro del matadero, lo cual le pareció muy bien. Mientras se dirigía a la puerta este, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Winston en un rincón oscuro del establo mordiendo las patas de un cerdo crudo. Este tipo le ponía la piel de gallina. En el instante en el que pasaba delante de la caja, vio que alguien ingresaba en el área desde el laberinto, por la puerta oeste. Era un chico de aspecto asiático, con los brazos musculosos y el pelo negro corto. Parecía ser un poco mayor que él. El corredor se detuvo y se inclinó y apoyó las manos en las rodillas, respirando con gran esfuerzo. Daba la impresión de que acababa de correr 30 kilómetros, la cara roja, la piel cubierta de sudor y la ropa empapada. Thomas lo miraba fijamente. Sentía mucha curiosidad. Después de todo, era la primera vez que lo veía.
Todavía no había visto de cerca a un corredor, ni había hablado con ninguno de ellos. Además, basado en lo que había ocurrido en los 2 últimos días, este había regresado varias horas antes de lo habitual. Se aproximó a él, ansioso por conocerlo y hacerle preguntas. Antes de que pudiera armar una frase, el chico se desplomó en el piso. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. El corredor estaba tendido en el suelo como un muñeco roto, inmóvil. Thomas se quedó quieto durante unos segundos. La indecisión lo había paralizado. ¿Y si le pasaba algo malo? ¿O si había sido picado? ¿Y si...? Se detuvo. Después de un momento reaccionó de golpe. El muchacho necesitaba ayuda urgente. ¡Albi! ¡Newt! Gritó. ¡Que alguien los llame! Corrió hacia el chico y se arrodilló a su lado. —¡Ey! ¿Te encuentras bien? —le preguntó. Tenía la cabeza sobre los brazos extendidos y respiraba con dificultad. Estaba consciente, pero se le veía completamente agotado. —Estoy bien —replicó con balbuceos. —¿Quién eres tú, Chang? —Soy nuevo aquí —repuso. En ese momento se le ocurrió que los corredores pasaban el día en el laberinto y no habían presenciado los últimos sucesos. ¿Estaría enterado de lo de la chica? Era probable, seguramente alguien se lo había contado. Soy Thomas. Hace solo 2 días que llegué. El corredor se irguió hasta quedar sentado, con el pelo negro pegoteado por el sudor. Ah, sí, dijo con un resoplido. El novato, tú y la chica. Albi apareció a toda prisa, claramente molesto. ¿Por qué estás de vuelta, mijo? ¿Qué pasó? Tranquila, nena, contestó recuperándose. Sirve para algo y consígueme un poco de agua. La mochila se me cayó por allá afuera, en algún lado. Pero Albi no se movió. Le dio una patada en la pierna, demasiado fuerte para hacer en broma. ¿Qué pasó? Apenas puedo hablar, nietero, gritó Minho con voz áspera. Tráeme algo de beber. El líder desvió la vista hacia Thomas. Tenía una levísima sombra de sonrisa en su cara, que al instante se convirtió en una mueca de enojo. Él es el único larcho que puede hablarme así, sin que le dé una paliza y termine volando por el acantilado. Después, ante la mirada sorprendida de Thomas, dio media vuelta y salió corriendo, aparentemente para traerle el agua. ¿Albi deja que le des órdenes? Se alzó de hombros, y luego se secó el sudor de la frente. ¿Le tienes miedo a ese payaso? ¡Güey! Te queda mucho por aprender. Malditos novatos. El comentario lo lastimó mucho más de lo esperado, teniendo en cuenta que hacía solo 3 minutos que lo conocía. ¿Acaso no es el líder? ¿El líder?, repitió con un gruñido mientras pretendía hacer una carcajada. Puedes llamarlo como quieras. Tal vez deberíamos decirle presidente. No, mejor almirante Albi. Eso es perfecto. Y se frotó los ojos mientras se reía. Thomas no sabía cómo interpretar esta conversación. Era difícil saber cuando hablaban en serio. ¿Entonces quién es el líder? Nuevito, mejor dejas de hablar así si no quieres aumentar tu confusión, dijo, y comenzó a bostezar. Luego habló para sí mismo. ¿Por qué los carlopos siempre vendrán aquí haciendo preguntas estúpidas? Es realmente molesto. ¿Y qué esperas que hagamos?, exclamó Thomas, enojado. Como si tú no hubieras hecho lo mismo cuando llegaste aquí, pensó, pero no se atrevió a expresarlo. Haz lo que se te dice y mantén la boca cerrada. Eso es todo lo que yo espero, contestó, mirándolo por primera vez a la cara. Thomas inconscientemente retrocedió unos centímetros, pero enseguida se dio cuenta de que había cometido un error. No podía dejar que ese tipo pensara que él podía hablarle en ese tono. Dio unos pasos hacia atrás, apoyándose en las rodillas, y lo miró desde arriba. Sí, claro. Seguro que eso fue lo que tú hiciste cuando eras novato. Minho lo observó unos segundos, y luego le habló otra vez directo a los ojos. Yo fui uno de los primeros habitantes del área, mi artero. Cierra el hocico hasta que sepas de lo que estás hablando. Con una mezcla de miedo y fastidio, Thomas comenzó a incorporarse.
El chico estiró la mano y le sujetó del brazo. Siéntate, güey. Solo estaba jugando contigo. Es que es muy divertido. Ya lo verás cuando llegue el próximo novato. Su voz se apagó y arrugó la frente desconcertado. Creo que no habrá otro, ¿verdad? Él le hizo caso. Se calmó y volvió a sentarse. Pensó en la chica y en la nota que decía que ella era la última de todos. Creo que no. El corredor entornó los ojos, como estudiándolo. Tú la viste, ¿no es cierto? Todos andan diciendo que probablemente la conozcas o algo así. La vi. No me resulta para nada conocida, contestó Thomas, de manera defensiva. De inmediato se sintió culpable por no decir la verdad, aunque no fuera una gran mentira. ¿Y está buena? No se le había ocurrido pensar en ella de esa forma, desde que la había visto enloquecer. Entregar la nota y pronunciar aquellas palabras. Todo va a cambiar. Pero recordaba lo bonita que era. Bueno, sí, supongo que está bien. El chico se inclinó hacia atrás hasta quedar recostado en el suelo y cerró los ojos. Sí, ¿por qué no? Si es que te atraen las chicas en coma. Y se volvió a sonreír. Seguro. No tenía muy claro si Minho le caía bien o no, dado que su personalidad cambiaba a cada momento. Después de una larga pausa, decidió aventurarse. Bueno, arriesgó con cautela. ¿Encontraste algo hoy? ¿Sabes, nuevito? Esa es la estupidez más garlopa que podrías preguntarle a un corredor, replicó con los ojos muy abiertos. Pero no hoy. ¿Qué quieres decir? Insistió, viendo crecer sus esperanzas de obtener información. Una respuesta, pensó. Por favor, al menos una vez. Solo tienes que esperar que regrese nuestro presumido almirante. No me gusta decir las cosas dos veces. Además, tal vez no quiera que te enteres. Suspiró. Le faltaba la respuesta ciertamente, y no lo tomaba por sorpresa. Bueno, pero al menos cuéntame por qué estás tan cansado. ¿Al caso no haces esto siempre? Lanzó un gemido mientras se erguía y cruzaba las piernas. Sí, novato. Salgo a correr todos los días. Digamos que me entusiasmé un poco y aceleré más para llegar antes. ¿Por qué? Thomas estaba desesperado por saber qué había pasado en el laberinto. Minho levantó las manos hacia arriba. Ya te lo dije, Sean. Paciencia. Hay que esperar al general Alby. Algo en su voz suavizó el golpe, y Thomas tomó una decisión. El tipo le caía bien. Está bien, me callo. Solo asegúrate de que me permita escuchar las noticias a mí también. Perfecto, novato, tú mandas. Repuso después de unos segundos. Alby apareció al rato, trayendo un tazón plástico lleno de agua y se lo dio a Minho, que se bebió todo sin parar. Bueno, dijo, dispara. ¿Qué pasó? El corredor arqueó las cejas y lo señaló. Todo bien, contestó. No me preocupa que este larcho escuche. Habla de una vez. Esperó en silencio mientras Minho se levantaba con esfuerzo haciendo muecas de dolor, con un aspecto que denotaba agotamiento. Hizo equilibrio contra la pared y les echó una mirada fría. Encontré uno muerto. ¿Cómo? Preguntó Alby. ¿Un qué muerto? Minho sonrió. Un penitente muerto. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Thomas quedó fascinado ante la sola mención de un penitente. Esos monstruos desagradables le causaban terror, pero se preguntó por qué encontrar uno muerto era tan importante. ¿Acaso nunca había ocurrido antes? Alby puso cara de asombro. Chuck, no es un buen momento para bromas, repuso. Mira, contestó Minho, yo tampoco lo creería si fuera tú. Pero es cierto, lo vi, uno bien grande y asqueroso. Estaba claro que es la primera vez que sucede, pensó. ¿Encontraste a un penitente muerto? Repitió el líder. Sí, dijo con irritación en la voz, a unos 3 kilómetros de aquí, cerca del acantilado. Dirigió una mirada hacia el laberinto y luego de vuelta a Minho. ¿Y por qué no lo trajiste de regreso contigo? Lanzó de nuevo una sonrisa, mitad gruñido, mitad risita tonta. ¿Estuviste bebiendo esa salsa irresistible de sartén? Esas cosas deben pesar media tonelada, hermano. Además, no tocaría uno aunque me dieras un pasaje gratis fuera de este lugar. Alby insistía con las preguntas. ¿Qué aspecto tenía?
¿Las púas metálicas estaban dentro o fuera del cuerpo? ¿Hizo algún movimiento? ¿Tenía la piel todavía húmeda? Thomas estaba repleto de interrogantes. ¿Púas metálicas? ¿Piel húmeda? ¿De qué hablan? Pero se contuvo, para no recordarles su presencia, y que quizás deberían hablar en privado. Tranquilo, hombre, respondió. Tienes que verlo por ti mismo. Es extraño. ¿Extraño? Albi lo miró confundido. Mira, estoy exhausto, muerto de hambre e insolado, pero si quieres transportarlo ahora es posible que podamos ir y regresar antes de que las puertas se cierren. Albi miró el reloj. Mejor esperemos hasta mañana al despertar. Es lo más inteligente que has dicho en una semana, concluyó, dándole una palmada en el brazo y dirigiéndose a la finca con una ligera renquera. Habló por encima de su hombro mientras se arrastraba con todo su peso adolorido. Debería volver allá afuera, pero ya no puedo más. Iré a comer un poco del guisado repugnante de sartén. Lo invadió la desilusión. Era cierto que mi hijo realmente merecía un descanso y algo de comer, pero quería saber más. Después Albi dio la vuelta hacia Thomas. Si me estás escondiendo algo... Ya estaba cansado de que lo acusaran de saber cosas. ¿Acaso no era ese el problema? Él no sabía nada. Miró al chico directo a los ojos y le hizo una pregunta simple. ¿Por qué me odias tanto? La reacción fue indescriptible. Confusión, enojo, asombro. ¿Odiarte, Larcho? ¿No has aprendido nada desde que llegaste en esa caja? Esto no tiene nada que ver con odio, amor, amigos o lo que sea. Lo único que nos importa es sobrevivir. Deja ya tu lado de marica y comienza a usar el cerebro de garlopo si es que lo tienes. Sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Pero por qué sigues acusándome? Porque no puede ser una coincidencia, Sean. Caes aquí y al día siguiente recibimos una chica y una nota demente. Ben trata de morderte y apareció un penitente muerto. Algo está pasando y no voy a descansar hasta que descubra qué es. Yo no sé nada, dijo con ardor, sintiendo que le hacía bien descargar el enojo. Ni siquiera sé dónde estaba hace 3 días. Mucho menos voy a saber por qué Mingo encontró una cosa muerta a la que llaman penitente. De modo que deja de molestarme. Albi se inclinó ligeramente hacia atrás y le echó una mirada ausente. Tranqui, nuevito. Madura de una vez y empieza a pensar. Aquí no se trata de acusar a nadie de nada. Pero si te acuerdas de algo, cualquier cosa que te resulte apenas familiar, es mejor que lo digas. Prométemelo. No haré nada que no tenga, hasta que no tenga una memoria firme, pensó. Y quería compartirlo. Sí, supongo, pero... ¡Prométemelo! Se detuvo cansado de Albi y de su actitud. Como quieras, exclamó finalmente. Lo prometo. Entonces el líder se marchó sin decir una sola palabra más. Encontró un árbol muy bonito que daba sombra en las lápidas, al borde del bosque. Sentía terror de volver a trabajar con el carnicero Winston y sabía que tenía que comer, pero necesitaba estar solo. Se apoyó contra el grueso tronco deseando que se levantara algo de brisa, pero no ocurrió. Justo cuando sus párpados comenzaban a cerrarse apareció Chuck, para arruinar la paz y tranquilidad que tenía. ¡Thomas! ¡Thomas!, chilló el niño, corriendo hacia él, con los brazos en alto y la cara iluminada de entusiasmo. Se restregó los ojos y refunfuñó. No había nada que quisiera más en el mundo que una siesta de media hora. No levantó la vista hasta que Chuck estuvo frente a él con gran agitación. ¿Qué? Las palabras brotaron lentamente en medio de su respiración entrecortada. Ben no está muerto. Cualquier rastro de fatiga que le quedara en el organismo a Thomas salió despedido. Se levantó de un salto y lo enfrentó. ¿Qué? ¡No está muerto! Los embolsadores fueron a buscarlo, y la flecha no penetró en el cerebro, y los docs le cosieron rápidamente. Se alejó y miró al bosque, donde apenas la noche anterior había sido agredido por el chico enfermo. Tienes que estar bromeando. Yo lo vi. Lo bombardearon muchas emociones al mismo tiempo. Confusión, alivio, miedo de que lo atacara de nuevo. Bueno, yo lo vi también, dijo. Está encerrado en el cuarto oscuro, con media cabeza vendada. Volvió a encarar a su amigo. ¿El cuarto oscuro? ¿Qué quieres decir? Es nuestra cárcel. Está al norte de la finca, respondió señalando en esa dirección.
Lo arrojaron tan rápido que los Dogs no lo tuvieron que emparchar allá adentro. Miró hacia abajo y se pasó la mano por el cabello. Cuando se dio cuenta de lo que realmente había en su interior, la culpa se apoderó de él. Se había sentido aliviado de que Ben estuviera muerto, de no tener que preocuparse de encontrárselo de nuevo. ¿Y qué van a hacer con él? Esta mañana hubo una asamblea de los encargados. Parece que la decisión fue unánime, por lo que escuché. Después de todo, creo que hubiera sido mejor que esa flecha se enterrara en su cerebro del lachoso. Entrecerró los ojos desconcertado ante las palabras del chico. ¿De qué estás hablando? Será desterrado esta noche, por tratar de matarte. ¿Desterrado? ¿Y eso qué significa? No pudo evitar la pregunta, aunque sabía que no podía hacer nada bueno si Chuck pensaba que era peor que estar muerto. En ese instante, tuvo la sensación más perturbadora desde su llegada al área. Chuck no contestó, simplemente sonrió. Y a pesar de todo, a pesar de lo horrible que era la situación, se rió. Luego salió corriendo, tal vez para contarle a otro las emocionantes noticias. Esa noche, cuando las primeras luces tenues del crepúsculo se deslizaban sigilosamente por el cielo, Newt y Alby reunieron a todos los habitantes del área en la puerta este, media hora antes de que se cerrara. Los corredores apenas habían regresado y estaban concentrados en la misteriosa sala de mapas. Minho ya estaba adentro desde antes. Alby le pidió a todos que se apresuraran con lo que estuvieran haciendo, pues los necesitaba afuera en 20 minutos. Los demás habitantes murmuraban. Thomas seguía muy molesto por la reacción que había tenido Chuck ante las noticias de que Ben sería desterrado. Aunque no sabía qué significaba exactamente, quedaba claro que no era algo agradable, en especial teniendo en cuenta que el lugar de reunión se encontraba tan cerca del laberinto. ¿Lo arrojarán allá afuera?, se preguntó. ¿Con los penitentes? Todos murmuraban, y se podía sentir el aire de nerviosismo ante la expectativa de que algo espantoso estaba por suceder. Permaneció allí con los brazos cruzados, esperando que empezara el espectáculo. Finalmente, los corredores salieron del edificio, agotados, con las caras fruncidas de tanto pensar. Como Minho fue el primero en aparecer, pensó que debía ser el encargado de los corredores. «¡Tráiganlo fuera!», gritó Alby. Mientras Thomas se volteaba buscando algún signo de Ben, la inquietud lo embargó al imaginarse qué haría cuando lo viera. Desde la parte más lejana de la finca aparecieron 3 muchachos robustos arrastrando al chico por el suelo. Sus ropas colgaban en jirones y una gruesa venda cubría la mitad de su cara y la cabeza. Se negaba a bajar los pies y a colaborar, y parecía tan muerto como la última vez que lo había visto, excepto por una cosa: tenía los ojos abiertos, inundados de terror. «¡Newt!», dijo Alby. Thomas no lo habría escuchado de no hallarse muy cerca de él. «Ve a buscar el poste». El joven se encaminó sin vacilar hasta el pequeño cobertizo de herramientas que se utilizaban para trabajar en los jardines. Era obvio que había estado esperando la orden. Volvió a concentrarse en Ben y en los guardias. El condenado seguía sin resistirse, dejándose llevar por las piedras polvorientas del patio. Al llegar a la multitud lo pusieron de pie frente al líder. Se quedó con la cabeza colgando, negándose a establecer contacto visual con alguien. «Tú te lo buscaste, Ben», dijo Alby. Luego sacudió la cabeza y echó un vistazo hacia la cabaña donde se había dirigido Newt. Thomas siguió la dirección de su mirada justo a tiempo para ver a Newt atravesando la puerta inclinada. Sostenía varias barras de aluminio, y al unir los extremos entre sí obtuvo un poste de unos 6 metros. Luego encajó en uno de los extremos un objeto con una forma extraña y se dirigió hacia el grupo. Al escuchar el ruido de la barra de metal rozando el piso de piedra, un estremecimiento lo recorrió en toda su espalda. Estaba horrorizado ante toda la situación. Aunque nunca había hecho nada para provocar a Ben, se sentía responsable. ¿Acaso era el causante de algo de lo que estaba pasando? No obtuvo respuesta, pero la culpa lo torturaba como una enfermedad. Finalmente, Newt le alcanzó a Alby el extremo del poste